Muy buenas noches, queridos amigos, hermanos de distintos lugares que se conectan a través de este medio. Una alegría poder compartir, como siempre, el poder abrir la palabra de Dios y poder enriquecernos. Quisiera tener una palabra de oración. Vamos a orar para que Dios nos dirija al abrir su palabra. Padre Celestial, al repasar en este pasaje tan precioso que puede ser de bendición para cada uno de nosotros, que el Espíritu Santo sea el que dé claridad y también en la recepción del mensaje pueda animarnos, fortalecernos al ver todo lo que tú has hecho en nuestro favor, en la medida también que lo has hecho. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el pasaje que quiero compartir hoy es San Juan 3:16. Un pasaje que se llama el Evangelio resumido en un versículo. Lo conocemos todos de memoria, creo los niños también, creo que es uno de los primeros versículos, junto con el Salmo 23 que se suele aprender, ¿no es cierto? El Evangelio resumido en un pasaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un preciosísimo pasaje. Un pasaje que al leerlo lo hemos y conocer de memoria, a veces quizás no lo hemos exprimido. Y entonces hoy lo quiero presentar de una manera distinta para que podamos quizás, con la ayuda del Señor, que Él quiere eso, el Espíritu Santo nos pueda impactar en nuestras mentes al darnos cuenta que Dios lo ha hecho todo a lo grande, absolutamente a lo grande, por amor a ti y por amor a mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque cuando uno pregunta, ¿por qué te levantás a las 4 de la mañana para ir a trabajar? Para mantener a quien amo, a mi familia, a mis hijos. Hay una razón. Porque de tal manera amó Dios al mundo, es la razón más grande que existe en todo el universo. La razón de Dios en el gran conflicto para la pérdida del ser humano. Porque Dios comienza, en realidad es Dios, porque Juan está escribiendo inspirado por Dios. Así que Dios comienza a revelarse a nosotros presentándonos la razón más grande existente, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, la medida más grande. San Juan no tiene una expresión para decir Dios nos amó mucho, muchísimo, súper mucho, sino que lanza de tal manera una medida que ahora queda en ti y en mí poder descubrirla. No olvides, amigo, hermano, que por los siglos sin fin de la eternidad seguiremos estudiando este misterio de la piedad, el amor de Dios para con nosotros, y nunca se terminará. Siempre habrá nuevas vislumbres para descubrir del amor de Dios, de ese amor que es infinito. Así que Juan no solamente nos presenta, inspirado por Dios, la razón más grande, sino la medida más grande. Porque de tal manera amó, el sentimiento más grande. No te olvides que Dios no tiene amor, Dios es amor. Estamos frente a un ser que es amor. No puede dejar de amar. El sentimiento más grande para con el ser humano, para con este planeta perdido, con este mundo, como presenta el versículo. La razón más grande, la medida más grande, el sentimiento más grande para ti, amigo, y para mí. Porque de tal manera amó.
¿Cómo sigue? Dios, el ser más grande. Es maravilloso cuando uno lo mira de esta manera. Es maravilloso descubrir en este pasaje esta forma de desmembrarlo y comprender que cada frase tiene un sentido en una dimensión infinita. La expresión más grande de Dios para con nosotros en un pasaje. El Evangelio resumido en un pasaje que explota en una medida como lo hace Dios, con su máxima capacidad. La razón más grande, la medida más grande, el sentimiento más grande del ser más grande, Dios. Al mundo. Bueno, aquí hay un cambio, porque el mundo es lo más pequeño, es esa ovejita de las 100 que se perdió. Esas historias, parábolas que cuenta el Señor Jesús de esa oveja que se perdió. Se refiere a este mundo, porque de las otras 99, dice la Biblia, que no pecaron, no es este mundo, en este mundo todos pecamos, pero en esos mundos que no cayeron, donde no existe el pecado, están resguardados, protegidos en ese redil celestial. Pero el planeta Tierra cayó en pecado. La familia humana iba a quedar separada de la familia universal, pero Dios no lo permitió. En ese amor infinito de Dios, en ese misterio de la piedad, el Señor hizo todo a lo grande, lo más grande, porque de tal manera amó Dios a lo más pequeño, al mundo. Dice el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y su generación para que la visites. ¿Qué es la generación? Adán lo creó, lo formó. Hay un sentimiento directo, una creación con sus manos, le sopló el aliento de vida. Pero, bueno, Abel, el hijo de su creación, pero han pasado generaciones y generaciones y generaciones y generaciones. Pero para Dios, tú y yo somos tan importantes como Adán. Qué maravilla, qué belleza pensar, entender esto de este Dios tan increíble, tan importante somos realmente para Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado la dádiva más grande. Porque Dios no podía haber dado algo más grande que lo que dio para salvarnos. No fuimos comprados con oro o con precio, no, dice el apóstol Pablo, sino con la sangre de Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo. El ser más grande, la dádiva más grande, por ese sentimiento más grande, por esa razón más grande, tú y yo existimos hoy y con una esperanza maravillosa. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, unigénito, único en su género, divino humano, en el trono del cielo, a la diestra del Señor. Hay un representante del planeta Tierra, no de otro planeta, sino del planeta Tierra, y judío, hebreo. Tenemos un representante de esta raza humana en el cielo, Jesucristo, hombre. Increíble. Para que todo aquel, la inclusión más grande, no es un problema de si es negro, blanco, tiene plata, no tiene plata, si es culto, si no es culto, si es lindo o si es feo. No, para que todo aquel, cualquiera puede aceptar
lo que Dios ha hecho. Cualquiera puede abrir su corazón al Señor y el Señor está dispuesto a que entremos dentro de este pasaje. Que no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Yo no sé lo que estás viviendo, pero quizás pienses que el Señor se olvidó de ti, o estás tan desanimado, pinchado, alejado, apagado, que piensas que tienes que estar un poco mejor o a reaccionar para que Dios te vuelva a mirar con una sonrisa y te diga, hijo mío, ven. No, el Señor te está diciendo aquí. Aquel que hizo todas las cosas en la medida más grande, dice, para que todo aquel, hay una condición, que en Él crea. La sencillez más grande. Creer. ¿Qué haré? Dijo el carcelero a Pablo, ¿qué haré? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer. Ese ladrón en la cruz que contempló a Cristo y el Espíritu Santo eslabonó en su mente la cadena de pensamientos y entendió que quien estaba a la derecha de él o a la izquierda, no recuerdo ahora, no importa, era el Salvador. Y se atrevió a decirle, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta vino. Mientras todos sostenían o mantenían la respiración, la voz de Cristo se escuchó. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué maravilla! Creer. ¿Qué otra cosa hizo el ladrón? Solo creer. Se tiró en los brazos del Salvador, como aquel que junto con el publicano que entró al templo, que no quería ni mirar al cielo, golpeándose su pecho, solamente diciendo, sé propicio a mí, pecador. Y fue justificado. Amigo, no importa cómo te sientas, no importa lo que hayas hecho, no importa cuánto te hundiste, no importa de dónde vienes, no importa lo que estés viviendo, el Señor te está esperando, porque tú eres la razón más grande que existe. El amor de Dios, el sentimiento más grande está derramado y hubiese sido derramado solamente por ti. Solamente por ti. Es Dios, es la oveja perdida. Él la sale a buscar. Él va entre los apriscos, los espinos para buscar. Cuando la encuentra, no le está cuestionando qué hizo, no hizo. Se pone contento porque la encontró. La pone contra su pecho, dándole calor, abrazándole, mostrándole cariño. Eso quiere hacer Jesús contigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel, la inclusión más grande, tú estás también aquí, dentro de esto, todo aquel que en Él cree, la sencillez más grande, creer. No se pierda la seguridad que Dios nos da, la aseveración bien clara, no te vas a perder, amigo, si crees en Jesucristo, si te entregas así como estás, si decidís caminar cada día con Él, tropezando, errando, resbalando, cayendo, levantándote cada vez, porque 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levanta. Esto es para ti. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No vino el Señor a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no te está mirando para condenarte, Dios te está buscando para salvarte. Mas tenga la seguridad,
la seguridad. La vas a tener, lo voy a tener. Si persevero, lo voy a tener. Si no me suelto del Señor, lo voy a tener, porque el que empezó la obra en ti y en mí, Filipenses 1:6, Hebreos 12:2, va a terminar esa obra. ¿Cómo? Me parece que es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Marcos 1:37, nada es imposible para Él. Si le dejas, Él hará la obra en tu vida, la hará en mi vida. La aseveración más grande, la sencillez más grande, la seguridad más grande, por amor, por ese sentimiento más grande, de parte del ser más grande, porque tiene la razón más grande y la medida de amor más grande que no podemos ni siquiera entender y comprender. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, el regalo más grande. ¿Alguna vez viste Juan 3:16 de esta manera? Qué distinto, ¿no es cierto? Qué maravilla ponerse a meditar y ver que Dios ha hecho todo. Y eso implica que tenés que entender, y creo que lo más importante, porque a mí me ha ayudado en ese sentido, que yo también valgo para el Señor. Yo estoy incluido acá. No es a los grandes hombres de fe, no es a los predicadores, no es a los que han ido a las islas a predicar entregando su vida, no es a los mártires, a quienes el Señor valora en una medida extraordinaria. No. Es al más miserable, al más pecador, al más pobre, al que se puede sentir que no vale absolutamente nada, pero que en el fondo de su corazón desea una mirada del cielo. Dios te está mirando, Dios te está esperando, Dios está con los brazos abiertos para que vayamos a Él, porque ha hecho todo lo grande solamente por ti y solamente por mí. La razón más grande, la medida más grande, por el sentimiento más grande del ser más grande, al mundo más pequeño, a ti y a mí, al ser más insignificante. La dádiva más grande, su Hijo unigénito. La inclusión más grande, la sencillez más grande creer, la seguridad más grande, la promesa más grande, más tenga. Y el regalo más grande, vida eterna. Amigo, hermano, todo esto es para ti y es para mí. Yo agradezco al cielo por este pasaje y aunque lo conocía de memoria hace muchos años, hace mucho que lo aprendí a ver de esta manera. Y me maravilló porque siempre estuvo allí y durante muchos años no lo había visto. Tanto me ama Dios, verdaderamente tanto me ama Dios. Realmente Juan fue inspirado en todo, pero este pasaje, yo creo que recibió una doble inspiración, ¿no es cierto? Porque es el Evangelio resumido. Allí puedes comprender todo lo que Dios ha hecho por nosotros, cuánto te ama Dios, con un amor que no es humano, con un amor que es simplemente divino. No puede dejar de amarte. No te olvides, porque Dios no tiene amor, Dios es amor. No necesitas perderte, no necesitamos esperar nada para ir al Salvador. Así como estás en este momento, podés cerrar tus ojos y no podés arrodillarte, porque lo estás escuchando en el coche o lo estás escuchando en un micro, porque estás en la oficina, no importa. Cerrá tus ojos y decirle al Señor
que te acepte, que obre en tu corazón, que te dé paz. Él está esperando eso para dártelo. Porque de tal manera te amó Dios, que dio a su Hijo solo por ti, para que si vos crees en Él no te pierdas, mas tengas con toda seguridad vida eterna. Que Dios te bendiga, hermano, amigo, lo deseo con todo mi corazón.